Buenos días. El día de hoy hablaremos de la arquitectura moderna. Para esto empezaremos por el concepto de la arquitectura, la cual es el arte y la técnica de proyectar, construir edificios, estructuras y espacios que conforman el entorno humano. A lo largo del tiempo han calificado la arquitectura como el libro de la humanidad y también como el testigo menos sobornable de la historia. La arquitectura moderna nace en el siglo XX. Esta promueve la arquitectura orgánica, es decir, la armonía entre el hábitat humano y la naturaleza. Mediante el diseño se busca que los edificios se integren con la naturaleza y el paisaje. Se crean espacios que se adaptan a la perfección al ser humano y a sus necesidades físicas como psicológicas. En la arquitectura moderna se mezclan las ventajas de la vivienda tradicional y las comodidades de un hogar moderno, reduciendo el impacto medioambiental y creando una filosofía de vivienda sostenible. Como ejemplos de arquitectura moderna podemos nombrar a Liv House en Australia, el nuevo Centro Pompidou en Francia y el Pabellón de Barcelona diseñado por Mies van der Rohe, de quien hablaremos posteriormente. Los materiales de construcción influyeron bastante sobre la arquitectura moderna. Por ejemplo, el concreto. Este, fusionado con el acero, permitía desarrollar estructuras más resistentes y más flexibles. El acero, mezclado con el hormigón, formaban lo que conocemos como hormigón armado. El acero también se usó para la parte estética de la arquitectura, en barandales, en perfiles y en estructura vista. Aluminio y vidrio. El uso que se le dio a estos materiales fue estrictamente estético, para embellecer e iluminar espacios. Por ejemplo, los muros cortinos. Entre los 4 representantes más importantes de la arquitectura moderna tenemos a Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y Walter Gropius. Estos son 4 de los mejores arquitectos modernistas, quienes cambiaron e influyeron en el desarrollo de la teoría y pasaron a formar parte de la historia de la arquitectura. Mies van der Rohe es un arquitecto alemán nacionalizado en los Estados Unidos que debió huir debido al conflicto nazi y la guerra. Su legado que influye en la mayoría de arquitectos con el dicho menos es más, es decir, el minimalismo. Su obra se puede apreciar en Canadá, República Checa, Alemania, España, Estados Unidos y México. La obra de Mies van der Rohe podemos ver el IBM Plaza en Chicago, el Hyde House en Maryland y la Nueva Galería Nacional. Le Corbusier es un arquitecto y urbanista suizo. Concibe al hombre como dimensión básica de la arquitectura. Para Le Corbusier, cada casa es una máquina de vivir. El edificio debe integrarse con su entorno y tener un espacio verde a su alrededor para integrarse con la naturaleza. Definió la arquitectura como el juego correcto y magnífico de volúmenes bajo la luz. Entre sus obras más importantes tenemos a la Villa Savoie, a la Unidad de Habitación en Marsella y a la Villa Stein en Francia. Vivía bajo 5 principios: la planta libre, la terraza jardín, la ventana corrida, pilotes y la fachada libre. Frank Lloyd Wright es de los primeros representantes de la arquitectura moderna. Busca una expresión formal y lógica del habitar. Se caracteriza por la integración orgánica del edificio y la naturaleza, por sus formas y por los materiales. Entre sus obras más importantes tenemos a la Robbie House en Illinois, el Museo Guggenheim en Nueva York y el Taliesin en Wisconsin, que tenía 4 principios. El primero era la simplicidad e eliminación de lo superfluo. A cada cliente su estilo de vida y su estilo de casa. El tercero, la naturaleza, la topografía y la arquitectura debían integrarse armónicamente. El cuarto, los materiales deben ser naturales. Walter Gropius es un arquitecto y urbanista y diseñador alemán. Fue creador de la escuela de la Bauhaus, en donde se enseñaba a los estudiantes a utilizar materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales. Él decía que la construcción completa es el objetivo de todas las artes visuales. Entre su obra más importante tenemos a la fábrica Faust en Alemania, al Chicago Tribune Tower en Chicago y a la Casa de la Bauhaus en Alemania. Su propuesta de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para una consiguiente transformación de la sociedad de la época iban de acuerdo con su visión socialista. Aquí haremos un comparativo entre estos 4 arquitectos representativos del modernismo. Compararemos las obras hechas en su país, en el exterior y cuántas publicaciones. Quien más obras ha hecho dentro de su país natal fue Frank Lloyd Wright. Quien menos intervino fue Le Corbusier, debido a que se fue a vivir a Estados Unidos. Así como Mies van der Rohe, quien también tiene más obras dentro de su país natal que Le Corbusier,
pero tiene más en el exterior, aún así menos que Frank Lloyd Wright. Quien menos ha publicado es Frank Lloyd Wright, pero Le Corbusier es de quien ha tenido más publicaciones, tomando como ejemplo el famoso módulo. Muchas gracias.